Yo llevo un libro nuevo, me suele llevar un par de años. Ha habido a veces algo más y a veces menos. Quiero decir que, aunque estoy notando un cierto agotamiento ya, no agotamiento por escribir, sino agotamiento mental, quiero decir, ya no tengo tan ágil la pelota, o sea, pero por ahí me suele gustar. Hemos visto que el año pasado se publicó, pues esto, la poesía completa, que abarca desde 1993 hasta 2019, aunque salió publicado en 2020. Es evidentemente el trabajo de muchísimos años. ¿Qué se siente al ver? Porque me imagino, claro, que esto es lo que estamos hablando, un proceso de 1 año, 2 años. Cuando ves toda una vida literaria, sí, y en tu caso también un poco vida personal, englobada en un solo libro, que... Bueno, he de decir que yo he publicado ya muchas poesías completas en otra editorial. Pero, hombre, se siente un cierto... Son sensaciones igual, encontrar... Un cierto vértigo se siente, porque esto, entre otras cosas, te dice que te estás haciendo viejo. Quiero decir, son ya muchos años ahí, ¿no? Y eso ya, en principio, es... Luego, hombre, hay una responsabilidad. Uno nunca está del todo satisfecho con lo que ha hecho. Yo creo que eso es así y además no tiene solución. O sea, quiero decir que yo, para esta edición, que es la última, quité también no sé cuántos poemas. Habré quitado desde la primera igual, yo qué sé, pues 60 porque empiezo a ver poemas que digo, esto no me tienes, que ya no puedo con esto. O sea, pues ya no representa. Entonces fuera, algo así, fuera. Tal. Igual me he cargado alguno que merecía vivir, pero... Y lo que se siente sobre todo es eso, un vértigo, responsabilidad, también satisfacción, porque claro, cuando te pones a escribir poemas, que escribir poemas es como meterte en un camino que no va a ninguna parte, quiero decir, o que puede no ir a ninguna parte. Pues bueno, dices, bueno, pues yo he llegado hasta ahí, ¿no? Y ya está, ¿no? Poco más. Luego, si a los lectores a los que en el fondo va dirigida mi poesía, porque yo soy de los que escribo, no es que cuando escriba esté pensando en el lector, pero en último caso yo escribo para los lectores. Yo escribo porque sé que a alguien esto le puede interesar. No escribo para, no sé, o sea, para Harold Bloom. Yo escribo para la gente como yo, quiero decir, que es la que creo que puede entender esta poesía. Y eso es lo que siento. Pero yo no miro mucho al libro, por si acaso. Bueno, has hablado un poquito de eso, de los lectores a los que va dirigida tu poesía. También has comentado antes que es una poesía que se inspira en tu vida personal. Yo creo que es precisamente esto, esta poesía tan cercana, que hablas de cosas pues muy relatables, digamos, para cualquier lector, además de cualquier edad. Tus libros también se han utilizado para público juvenil. Me estoy acordando de El amor es ese viejo neón, que se sacó en la colección esta, que está un poco dedicada a juvenil. A mí ya esto es algo un poco personal, pero creo que también nos podemos identificar mucho. Veo una cierta tristeza y a la vez un punto de humor. A mí me gusta mucho el humor, también me gusta mucho llorar, también me gusta mucho el terror, ¿no? Pero esa mezcla tan terror personal... no verás ahí. No, hablo en general. Pero me refiero, esa mezcla de tristeza y humor... creo que es tu punto personal. Sí. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco, pues eso, la experiencia personal llevada a la poesía. Yo creo que la vida tiene eso también, ¿no? Es eso de que puedes llorar o morirte de risa, ¿no? O sea, quiero decir, la vida... En mi caso, el humor más...
como diríamos, incluso más grueso. Está sobre todo en la primera parte de mi poesía, creo yo, ¿eh? Luego se va matizando más en ironía, aunque nunca desaparece. Yo creo que el humor es un recurso más que está en la poesía y que es muy peligroso de utilizar, porque el humor se trata, la poesía tiene que ser, los poemas tienen que ser que se puedan leer hoy y dentro de 20 años o 25, vamos a poner. Y entonces el humor es algo que a veces está fabricado con ideas y tal muy efímeras, que en un momento dado pueden tener mucho resultado, pero que igual dentro de 2 meses eso se ha desinflado, se ha quedado sin... Entonces hay que buscar un humor, vamos a decir, perdurable. Sí, creo que precisamente lo más complicado. Eso cuesta un poco más, o sea, porque tiene que ser un humor que, pues como digo, que siga haciendo algo de gracia dentro de 10 años, porque si no, el poema no tiene razón de ser. Siempre tiene que estar detrás la condición humana, ¿no? Para que... ¿no? Y la ironía, pues otro tanto, ¿no? Aunque la ironía tiene otras posibilidades, ¿no? Es un poco decir precisamente lo contrario de lo que dices, o bueno, así la utilizaban los poetas en la época del franquismo, la ironía, ¿no? Para despistar al censor, ¿no? La melancolía o la tristeza, bueno, yo creo que soy un poco melancólico. Yo creo que siempre he sido, no he sido una persona... yo siempre digo que soy un vitalista elegíaco, una mezcla así. Yo no he sido nunca un optimista que todo el mundo hoy en la vida es... a mí me parece muy bien, todo el mundo se ríe y tal, y todo es posible. Yo no era así ni cuando tenía 20 años, o sea, quiero decir, yo siempre decía, o sea... Se veía el cielo azul, le decía, seguro que la nube está por algún lado. O sea, entonces, a mí me ha ido bien así, quiero decir que no sufría ni nada, formaba parte de mi personalidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, esa tristeza, esa melancolía, teniendo en cuenta también que allí en San Sebastián, donde vivo yo, pues te acompaña mucho el tiempo, porque... igual aquí salen 300 días de sol, pues ahí son 300 de grises, quiero decir, es al revés, ¿no? Y todo junto, eso y mi biografía, que tiene etapas, en fin, vamos a decir, penumbrosas y tal, pues es ese tono melancólico que yo creo que viene de ahí, que impregna mi poesía, sobre todo a medida que va avanzando. Eso... y que los años pasan y uno mira la vida y, como suelo decir yo, miras, todos estamos en la lista, pero hay un momento en el que miras la lista y dices, joder, cada vez estoy más arriba. Y eso también pues te imprime una cierta... es mejor no pensarlo, ¿no? Pero va formando parte de ti y va apareciendo. Y en esta poesía que se parece tanto a la vida, pues sí, aparece. Sí, sí. Has hablado precisamente de tu biografía. Tuviste una infancia muy dura. Acabas de decir que eso, que realmente ha impregnado un poco tu poesía. Bueno, sí, una infancia... Sí. Sí, me refiero... No sé si nos querrías contar un poco de cómo te afectó todo. Bueno, pero no, todo tampoco esto. porque yo era un niño... Sí, yo no tuve una infancia, pues lo que tiene que tener la infancia de los niños que viven con sus padres, pero vamos a ver, porque se murió mi padre siendo yo muy joven, mi madre cayó enferma, nos metieron a mí y a 2 hermanos míos mayores que ya han fallecido, por cierto, nos metieron en una especie de correccional, ¿cómo se llama esto? Donde iban... Un orfelinato, un orfelinato. Claro, yo me acuerdo que tenía 6, 7 años y entré allí en un sitio el día que entré y ahí había igual 100 y pico chavales
desde, igual yo era de los más pequeños, hasta los 20 y tantos años. Y de repente era un sitio en el que te enseñaban ya, tenías que hacer todo. Tú te levantabas y tenías que limpiarte los zapatos y tenías que hacer un montón a esa edad, ¿no? Que yo, claro, de salir de mi casa allí, pues dije, hostia, pero esto... Y bueno, es un pequeño golpe que te da la vida, ¿no? Luego cuando estuve en el ejército, la verdad, que yo no sentí, en el ejército yo me aburría, porque ya lo había pasado, era lo de la taquilla, casi era lo mismo, decía, hombre, otra vez estoy en otra de estas. O sea que, pero claro, luego acordándome, pues dije, joder, vaya, qué desastre, ¿no? Qué desastre lo que me tocó. Y nada, pues por lo demás tampoco, era un sitio, era un poco duro, no me quiero extender porque esto era en el año 67 o así, que todavía estaba el franquismo y estos sitios eran un poco complicados, ¿no? Pero bueno, luego yo creo que nos hacemos a todo, en un momento dado tienes que sobrevivir, ¿no? Dices, estoy aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? Además no te hacían caso y seguir para adelante, ¿no? Ya, es una experiencia... Bueno. Después tengo aquí también otro momento puntual de tu biografía, y es que con 13 años empezaste a trabajar como camarero en un geriátrico. Bueno, o algo parecido a un geriátrico. Con 13 años. Era una residencia, yo iba al instituto y no lejos había una residencia de ancianos. Entonces yo tenía allí un amigo y tal. Y me dice, oye, Carmelo, si vienes a las tardes a tal, te pago, tal. Y yo dije, bueno. Entonces a veces no iba a la clase, porque era igual, tenía 2 o en el instituto. Pero iba y estaba allí sirviendo copas que yo no sé si estaba prohibido trabajar a esa edad, no me acuerdo. Pero bueno, no creo. Yo iba y, bien, los viejos eran muy... Hombre, algunos me metían en problemas porque a mí me daban una lista, me decía, don Antonio no tiene que tomar anís, a don Pedro no le vendas tabaco y todas las cosas que tal. Pero claro, me venía don Antonio, oye, Carmelo, sácame esa copita y tal. Y decía, oye, que me han prohibido. Déjale, no sé. Y yo al final le sacaba la copa. Y dije, lo mismo maté a alguno. A veces lo he pensado, digo, joder, pero un poco. Pero yo le veía al hombre y decía, venga, toma, tal, bla. Y bueno, ahí estuve un par de años, iba del listi a... Siempre tenía pasta. Eso siempre está bien. Precisamente los bares son un lugar común de tu poesía. Se te ha llegado incluso a llamar poeta callejero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de esto de vida cotidiana. Sí. ¿Qué hace a los bares esto tan especial? ¿Qué los hace un sitio tan especial? Bueno, yo creo que los bares, esto se puede estar o no de acuerdo, pero es uno de los... El bar es la estilización moderna de la taberna, ¿no? En realidad, ¿no? Yo creo que los bares son un invento, no sé, de los mejores inventos del hombre, me parece a mí, ¿no? En un bar puedes estar acompañado, solo, e incluso existe otra posibilidad que es la de la soledad en compañía, ¿no? O sea, un bar procura una serie de posibilidades, aparte de, vamos a ponernos más normalitos, está muy bien tomando una caña tranquilamente, un café, es un sitio de encuentro, la gente, hablo del bar, no la discoteca y esto, la gente es amable, está cada uno a su cosa, tal. A mí me parece magnífico, es un lugar en el mundo maravilloso. O sea, yo, por ejemplo, me dicen,
mira qué bosque más maravilloso. Y digo, sí. Miro por la ventanilla y digo, sí, por la ventanilla del tren. Yo prefiero el bar, quiero decir. Yo en el bar me siento con un café y me suele gustar ver pasar la gente hacia la vida, hacia sus cosas, tal, ¿no? Y para mí tiene un interés, aparte de que en los bares la gente se conoce, se enamora, se desenamora a veces, en fin, es un microcosmos en el que sucede todo, ¿no? Justo, sí, sí. Por eso también es cierto que yo trabajé muchos años en un bar, bueno, era mío y de otras, tampoco voy a ir de, yo trabajaba, pero no me mataba, quiero decir, y claro, tantas horas era mi espacio geográfico vital, el bar, porque así como otro trabaja, pues yo estaba allí horas y horas, claro. y es una buena atalaya además para observar comportamientos humanos, así que por lo general en otros lugares igual no se dan, pero allí suceden muchas. Si uno es observador y observa sin que te observen, porque te pueden decir, ¿tú qué miras? Y tal, ¿no? En un bar la gente hace más cosas de las que cree, y ahí estaba yo tomando nota. Y precisamente iba a preguntarte eso, ¿eres muy observador tú? O sea, sí, tienes que serlo. Sí, me gusta mirar, suena mal, pero No. sí, me gusta perder el tiempo así, Sí, quiero decir, viendo cosas. En detalles. Porque no suelo tener tampoco mucha prisa ni nada, quiero decir, entonces, ahora, antes en el bar, trabajaba allí, veía a los clientes, veía la degradación del alcohol en un día, ¿no? Uno entraba, una caña, tal, lo veía a las 5 de la mañana y decía, joder, no somos nada, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Cambiando un poquito de tema, siempre has estado un poco al margen de etiquetas literarias, de círculos cerrados. ¿Cómo crees que eso ha afectado, no tanto, no lo sé, esto es una pregunta que quiero hacerte realmente, ¿cómo crees que ha afectado tanto al recibimiento de tu obra como también a la creación, al trabajo? Sí. Bueno, yo empecé a escribir en los años 70, a finales. Ahí ya escribía cosas, sonetos, cosas, para ver si aprendía. No tenía mucha... Me gustaba esto de la poesía, no sé, me empezó a gustar en las clases del instituto. Había una profesora que daba muy bien las clases. Yo de hecho, yo siempre... me gustaba escucharla mucho, era muy... Y ella no lo supo hasta mucho después, que ahora vive cerca de mí. Pero yo esperaba sus clases, la verdad. O sea, y a partir de ahí, pues empecé a leer, y cuando lees, escribir en realidad no es una... La escritura obedece a la lectura, ¿no? Es la acción consiguiente, ¿no? Si uno lee, escribe, por lo general. No se escribe de una manera... No es una actitud espontánea escribir, sino que tú lees y pruebas, ¿no? Dices, uy, pues a ver... Y yo empecé así, y me di cuenta de que no sabía escribir. Y como tampoco tenía gente cercana, pues escritores, claro, yo era un chaval, pero sí, le veía a Celaya, como decía antes, le decía, oye, Gabriel, estos poemas que y tal, tú sigue, Carmelo, sigue, vamos ahí al bar y tal, tú sigue, pero no me decía nada más. Entonces yo lo que hice es estudiar. Me puse a estudiar un soneto, tal, y entonces yo escribía sonetos que cumplían la ortodoxia del soneto y tal, eran muy malos, pero yo una décima y la escribía, un no sé qué,
y si no acababa seguía y tal. Claro, a la vez escribía, o sea, esto es un poco esquizofrénico, pero yo escribía eso porque yo pensaba que así adquiriría técnica literaria, o sea, pero a la vez igual escribía poemas más en verso libre, cosas así, tal, bla, o sea, era una cosa extraña esto. Y así fui tirando, ya publiqué en alguna revista algún poema, tengo un soneto del año 76 o no sé cuándo, que se salvó porque iba en una revista. Y así fui adquiriendo, pero siempre un poco, yo estaba un poco en el vacío, porque no tenía a nadie al lado al que enseñarle eso y que me dijese, oye, mira, déjalo porque o vas bien, o... Entonces estás ahí un poco que no sabes muy bien. Pero yo siempre he sido, para muy pocas cosas, pero para algunas muy disciplinado. Entonces seguí, dije, bueno, me seguía gustando la poesía y tal, y yo seguía escribiendo, tal. Y ya en los 80 ya empecé a publicar en revistas callejeras, fanzines, cosas que salían por allí, estas que duran 3 meses y tal. Y luego ya, pues, ya me veía más suelto a la hora de escribir, ya empezaba a tener confianza, aun sin tener el beneplácito de ningún... Pero yo veía que... Además, yo escribía ya, como he escrito siempre, que era mentalmente. O sea, yo, para cuando me pongo a escribir un poema y tal, yo lo elaboraba en la cabeza. Me venía una idea, ahora me sucede también, pero no tengo tanta agilidad. Pero entonces, a mí me venía, vamos a llamarlo la inspiración, que es eso que te viene como un verso o que puede ser algo que has leído en una novela o muy parecido, o que has visto en una película, o que se te ha ocurrido y dices, uy, ese verso o ese viene ya con una... Tú eres consciente de que puede ser el inicio de un poema porque viene ya con una música determinada. O sea, puede ser una frase muy coloquial y muy tal, pero casualmente viene ya con una música que tú enseguida dices, uy, no dices uy, pero dices lo identificas, sí. Aquí hay un poema. Entonces yo eso lo tengo en la cabeza y pues lo que hago es, sucede que me empieza a obsesionar eso, no se me va en la cabeza y empiezo a escribir el poema. Estoy así en mi bar con el café y estoy escribiendo mentalmente, pues tal. Hasta que ya tengo el poema, más o menos, ya sé hacia dónde va, todo eso, ya tengo... Entonces ya lo escribo en el ordenador, tal, y ahí ya voy... En el ordenador, al final, es donde más o menos digo, esto fuera, tal, claro, que yo quito mucho. Yo a veces escribo poemas, tal, pero tengo tendencia a la elipsis, a quitar, a veces me cargo, yo creo que hasta el poema, pero me gusta dejar los poemas como tensos, como agarrados y suelo hacerlo así. Pero luego ya empecé a publicar en los años 90 ya con... Lo cierto es que yo nunca he tenido problemas luego cuando empecé a publicar para publicar. O sea, yo no he tenido problemas, que es muy duro eso, ¿eh? Me imagino que tiene que ser durísimo tener... Pero yo cada vez que tenía un libro lo mandaba y yo lo publicaba, me lo publicó. Tu bibliografía es extensísima, de hecho. Sí. Siempre, bueno, y acabas de decir también, siempre has sido muy lector, Sí. que has leído mucho. ¿Qué impacto ha tenido esto en tu obra? Y también quiero que nos recomiendes algo que hayas leído hace poco, alguna última. Bueno, yo empecé a leer a mí no me gustaban mucho los tebeos, me hacían mucha gracia, Mortadelo y Filemón y tal. Me gustaban las novelas
ilustradas, que es lo que había entonces. La Isla del Tesoro, estas novelas, o de Salgari, o de... y yo leía, es lo que había entonces, creo que eran, no sé si eran de Bruguera, que eran con ilustraciones. Yo leía esas novelas desde muy niño casi, ¿eh? Y es que me gustaban mucho. Es decir, a mí leer no me costaba nada, me gustaba mucho. De hecho, me gusta mucho. Es que ahora los ojos ya, pues claro. Entonces yo leía muchísimo sin ningún problema, sin hacer ningún esfuerzo. O sea, leía, porque me divertía más a veces que estando en, pues, no sé, en otro lado. Entonces, bueno, de ahí pasé a, pues, yo qué sé, a las novelas estas importantes, ¿no? Y luego me hice adicto a la novela policíaca. Soy un lector, devoro novelas. Y yo creo que a raíz de todo esto, hablo de esto, a la vez yo ya en los años 70 leía a Félix Grande, que pasó por aquí, leía, me acuerdo de la edición de su primera poesía completa, biografía, que salió creo que en Seis Barral, que era una puerta en la portada. Leía a Jaime Gil de Viedma, en el año 76 creo que sacó Las personas del verbo, y que era su poesía completa entonces, ¿no? Y yo me acuerdo que leí concretamente a este autor y me impresionó, me pareció muy moderno. Claro, si tú vienes del 27 o de tal, ¿no? Yo lo leía todo, pero sí que Gil de Viedma me parecía un tipo que daba un salto, una poesía coloquial, urbana, y ahí noté Pero bueno, leía a Ángel González, otro poeta que me interesó mucho, quizás más ahora o sea, que estaba muy al día de la poesía que se estaba haciendo en el momento, que algunos eran casi de mi edad, porque empezaban ya los poetas estos de la experiencia, esto ya en los primeros 80. Claro, yo lo veía lo que escribían y decían, yo en la vida voy a poder escribir así, o sea, tal, ¿no? Bueno, ahora estoy con ellos por ahí y tal, y bien, pero ya les digo, hace 40 años, y estaba muy al día de eso, también leía los clásicos, y la verdad es que, como he dicho antes, me gustaba. Leía la poesía que me gustaba. Yo tampoco, nunca he sufrido demasiado leyendo. Si un libro no me interesaba, ya me podían decir que era... Si no me interesaba, lo dejaba. Yo siempre he leído, me gustaban muchas cosas, pero he leído lo que me gustaba. Y eso con las novelas y con la poesía. A veces, por conocimiento, leo a otros poetas y tal, porque yo considero que eso es algo que me sucede a mí, pero que a otro igualmente le puede gustar otro tipo de... O sea, ese libro que yo he cerrado, pues le puede gustar, quiero decir. Claro. Entonces yo siempre procuro tener un conocimiento un poco general de lo que está sucediendo, ¿no? En la poesía pero por lo general yo soy de poetas de línea clara, que pues esto, que tratan de trasladar una emoción, un momento, es lo que me interesa. Y nunca he pensado de otra manera. O sea, quiero decir, a mí los poemas me gusta entenderlos, que me digan algo. Si la poesía está más oscura o hermética, bueno, hay partes que me gustan. Quiero decir, yo esto tampoco es... Hay algún poema de Wallace Stevens que me gusta mucho, o de los imagistas estos, de William Carlos, el de la cartilla, pero yo soy más de la poesía, es más, diría, narrativa, que narra algo y que traslada una emoción de vida al posible lector. O sea, me interesa más eso que ese poema que al final te dicen que eres tú el que tienes que encontrar en el poema, tal, y dices, hombre, o sea, yo ya no estoy para encontrar.
Has hablado de Félix Grande, de Gil de Viedma. ¿Podrías contarnos algunas de tus referencias poéticas? Bueno, ¿Qué pues consideras referentes para ti? Sí, pues yo en los 70 leí mucho a Félix Grande. Luego se me cayó un poco. Tiene un punto de... Empecé a encontrarle un exceso de solemnidad y de que no va mucho con mi... Gil de Viedma, pues Gil de Viedma tiene una obra tan breve y tal, y son poemas tan agarrados a la página, pues siempre admite más lecturas, siempre, tal vez, si su obra fuese mucho más extensa, quizás cansaría más, pero es tan perfecto en Ángel González también. Los poetas del 27, que, claro, yo los he leído, pero no voy a decir que a mí me han influido, ni siquiera sé si he enseñado demasiado, no porque no tengan para enseñar, sino porque yo no... Claro, uno encuentra también lo que resuena en uno. Tampoco encontraba ahí... Hombre, yo he leído a Salinas y me parece que tiene poemas maravillosos, y incluso a Damaso Alonso, que es un poeta, Los poemillas de la ciudad, que es su primer libro, a mí me encanta. Aleixandre, bueno, tengo ya... Cernuda, que es un poeta tan valorado y a mí no me termina, yo soy de esos pocos a los que no me maravilla Cernuda. Reconozco su grandeza, ojo. O sea, Guillén menos. Lorca me parece que todo lo que... Es un poeta ecléctico, que pasa, pero yo creo que todo lo que hizo lo hacía muy bien. Es un poeta que todo lo que hacía, aunque a mí no me vuelva loco Lorca, reconozco que cuando hace canciones les hace muy bien. Cuando los sonetos del amor oscuro, al final, el poeta en Nueva York, allá donde se metía, y luego toda su poesía parece como recorrida por un dramatismo que está ahí y que él captó, yo creo, de una manera... Alberti me parece un virtuoso y tal, pero tampoco, no sé, no, yo soy más de los poetas del 50, soy más de estos poetas que introducen ya el coloquialismo en la poesía, las calles, los bares, la vida moderna, bueno, y por eso mis fuentes vienen de ahí, pues Gil de Viedma, que hemos hablado, Ángel González, estos poetas, Félix Grande al principio. Luego leí también que un poco después empezaban ya estos de esta generación que parece que no está datada, ¿no? Que yo llamo la generación perdida, que eran estos poetas, hoy todos muy famosos, Sánchez Rosillo, Miguel Dors, todos estos poetas forman una generación, Juan Luis Panero, más que Leopoldo. Juan Luis Panero me interesó, tiene un culturalismo así europeo, ¿no? De Centro Europa, lo que pasa es que tenía una mala gaita, y todo lo contrario de su hermano, que era Leopoldo. Te ponías aquí con Leopoldo, te quitabas medio paquete de tabaco, se lo fumaba, la Coca-Cola, Juan Luis es un poeta narrativo que también me interesó mucho. Luego los poetas de la experiencia a mí me gustaban, los denostaron mucho y tal, o ahora están mal, pero yo encontraba en ellos el primer Marzal, o Luis García Montero, o Vicente Gallego, estos poetas así de línea clara, a mí me interesaban mucho. Más que nada porque entendía lo que decían y a veces tenían que ver conmigo, y ellos son más una especie de
esto en la experiencia es una especie de representación, ¿no? Son poemas, se crean un personaje, ¿no? Y lo hacen verosímil, pero eso estaba más cerca de lo que yo pretendía hacer que lo demás. Entonces, desde ese punto de vista, los leía y mucho. O sea, Javier Salvago, el poeta andaluz, que hemos hablado, pues a mí me gustaba muchísimo y lo leí ya hace mucho tiempo. Javier Egea, que murió, todos estos poetas. Y luego los 90 ya otros. Pero para entonces yo ya tenía, ¿cómo diría? Ya tenía un estilo formado, ya había pasado esa travesía de la influencia, digamos. Sí, que a mí me parece bien, que cuando uno escribe poesía, cuando empieza, yo creo que las influencias están bien, o sea, porque es que uno viene de algunos sitios y tal, y eso no está mal, eso son huellas de vida de alguna manera. Claro. Luego tú sigues y vas depurando, vas haciendo tu camino. Creando tu propio estilo, claro. Exactamente. A ver, tengo aquí un episodio de tu vida literaria, sí, del que ya has hablado en alguna ocasión, pero aquí no, en el que en un arrebato, hace muchos años, quemaste todos tus poemas. Cuéntanos un poco sobre esto. Todos no, algunos se salvaron. En un cajón estaban y bastantes de ellos fueron a un libro que se tituló La condición urbana. Esto fue, pues yo qué sé, seguramente, pues yo iba un poco castaña y puede ser, seguramente, y llegué a casa y un poco, porque esto, cuando uno empieza con esto, pues tiene también bajones, ves que no, parece que no sale nada, que estás ahí en tierra de nadie y pues te desesperas un poco en muchas ocasiones y yo viví esos momentos y tal. Y esto pues fue un día que llegué y dije, la poesía ni hostias, todo, lo cogí todo y lo metí allí en esos fuegos que se abrían, tiré. Luego, lo cierto es que estoy seguro de que de todo lo que tiré, pues no se salvaba ni el 10%. Pero sí que me dio pena ese 10%, porque quizás había ahí algo bueno. Pero fue una consecuencia de un momento de desesperación literaria, vamos a llamarle así. Pero es real, eso es cierto. Yo se lo debí contar hace tiempo a algún periodista con una cerveza en algún bar y diciéndole que no lo digas y tal, esto no lo cuentes y tal. Y luego debió salir, con los periodistas no hay que... Y lo debió sacar en algún artículo. Pero es cierto. Pero fue por eso, sin más. Un momento de desesperación. Sí. Cuando estás en sitios así y demás, siempre se crea, creo yo, una especie de complicidad, ¿no?, entre los lectores que se acercan a hablar de tu obra, a que le firmen los libros y demás. ¿Tienes alguna anécdota que contar especialmente divertida o especialmente...? Bueno, pues una vez me pasó que, esto no es una tontería, pero no sé dónde era esto. El caso es que uno me preguntó por un poema y él me decía, sí, ese poema en el que dices lo que quieres decir en realidad es tal. Yo decía, ¿qué poema será? Y tal, espera, y él estaba buscando. Y él encontró el poema, me dijo, sí, mira, tal. Entonces, lo que él me decía que había encontrado en ese poema, yo no lo veía por ninguna parte. Pero tampoco me parecía mal, y eso que mi poesía es muy clara. Pero yo decía, Dios mío, ¿de dónde habrá sacado estas ideas? Y luego
Yo leí La razón, claro, y luego me he pasado mucho tiempo pues pensando en eso, y a veces cojo el poema, que lo tengo apuntado en casa y tal, y leo, y a veces cada vez creo me aproximo más a lo que él decía. Pero sigo sin verlo del todo. Bueno, esto es una tontería, pero me sucedió así. Yo decía, o sea, esto también quiere decir que la poesía, nosotros creemos que hemos escrito no sé qué, pero claro, como el que comunica es el poema, entre el lector y el autor está el poema, claro, y el poema solo se hace poesía cuando lo lee el lector, entonces él puede tener una interpretación determinada. Es que nosotros pensamos, no, yo he escrito eso y tal, sí, tú has escrito eso, y tú crees que ahí has dicho no sé qué y tal, pero el poema habla, y entonces a cada lector le puede hablar de una manera un poco diferente. En el caso de este joven, el problema es que era muy diferente, pero yo siempre pensé que dije, bueno, ¿por qué no? Quiero decir una que, interpretación propia. Claro, claro. Igual él biográficamente encontró en ese poema algo que a él le decía bagaje, sí. Otra cosa, ¿no? Bueno, ahora mismo, o sea, y esto dicho por gente como Luis Alberto de Cuenca, Maruán, Benjamín Prado, todos ellos que han pasado por aquí, por el aula, estás considerado como el mejor poeta español actual. Bueno, yo... ¿Cómo recibe uno este tipo de...? Bueno, mira, no puede valer mucho porque yo los conozco a los tres. A Luis Alberto, y todos han hablado perfectamente, a Maruán muy bien de ti. Y a Benjamín Prado, que ellos, por cierto, sí que escriben muy bien. Bueno, yo creo lo que sí es cierto es que mis libros han tenido estos últimos años una buena recepción lectora. Quiero decir que es bastante la gente que se hace dentro de la poca gente que lee poemas, quiero decir. Pues sí que en mi caso yo he notado los últimos 8 o 9 años para aquí que eso ha crecido. Pero yo la poesía, mejor, peor, hay poetas de los que a mí me gustan 3 poemas, pero me gustan muchísimo. Y entonces yo los llevo leyendo toda mi vida. O sea, yo cojo un libro de ese poeta y sé que ese poema me gusta mucho y entonces yo lo leo. Me gusta... Igual el resto no me interesa demasiado, pero esos 3 poemas... y eso me pasa con poetas más o menos de todos los... Incluso de estos que he dicho antes que no me gustan, pues también algunos ahí encuentro... Y no creo que haya... Yo creo que cada uno hace un poco... Hombre, hay algunos pues un poco más flojos, vamos a decirlo así. Pero yo creo que los poetas, en cuanto adquieren un nivel, un estilo, pues yo creo que todos están bien, todos tienen... Todos tienen algo. Sí, yo creo que sí. Bueno. Esta es una pregunta un poco más personal, aunque está dentro del tema literario. Literariamente hablando, ¿cuáles han sido tus frustraciones literarias y cuáles los sueños cumplidos? Sé que es un poco complicado. Pues yo frustraciones literarias no he tenido en realidad. Hombre, se habló de aquellos años en los que... Pero yo desde que empecé a publicar... quizás, como yo no he estado nunca en grupos literarios, allí arriba en Donosti, pues yo estoy ahí un poco solo, entonces tampoco es que esperase nada, ni... Decía, bueno, si sucede algo, si a alguien le gusta esto, pues... De momento no tenía problemas, como he dicho, para publicar los libros, con lo que yo ya me daba
por satisfecho, tampoco. Entonces, tampoco tenía yo un plan como yo quiero llegar a que, tampoco. A mí me gustaba escribir y escribía y entonces no he tenido frustraciones literarias. Hombre, como dije en una entrevista, yo siempre quise ser el poeta callejero en el sentido de un poeta que habla de la calle, de la gente de la calle, de tal. Me hubiese gustado ser mejor poeta en ese registro. Pero bueno, soy lo que soy y me parece bien. Tampoco, o sea que frustraciones no, que yo recuerde, ¿eh? Igual me estoy guardando alguna. Pero... ¿Y algún sueño que hayas visto cumplido y has dicho, por fin? Pues, mira, yo creo que a mí me hizo mucha ilusión cuando publiqué el primer libro en Renacimiento, porque esto fue en el año, yo le mandé un libro en el año 93, por ahí, y me tuvo esperando, y un día me llamó por teléfono y me dijo que me lo aceptaba. Y yo, ahí sí que me hizo ilusión, dije, hombre, me pareció que había conseguido algo, porque yo tampoco tenía nadie que me recomendase, ni, en fin, no sé. Por méritos propios. Sí, yo mandé el libro y eso sí que yo creo que fue el momento más emocionante, vamos a decir, para mí dentro de esta... De la vida literaria. Sí, lo demás, pues tampoco me han pasado tantas cosas, pero bien. He ido publicando ahora aquí en Visor, en otros editoriales. Y como tampoco... ¿No has parado realmente de no, publicar? No, tuve un momento hace 3 años que tenía igual, iba a una librería que suelo ir allá y había 9 libros míos que en realidad competían entre ellos, porque yo decía, esto es un disparate, y es que saqué no sé cuántas antologías, esto cuando empiezas a tener un poco de tal, entonces te llaman también, entonces te dicen, oye, ¿qué? Hacemos una antología y tal, y pues yo veía aquello y decía, pues mejor sería que tuviese 1 o 2, que tal, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, también te pagaban, tal, y hay que mirar también por el porvenir. Futuro. Bueno, vamos a ir terminando ya porque voy a hacer un par de preguntitas más y después Carmelo nos va a leer un poco de su obra, así que vamos ya enseguida con las preguntas. ¿Algún consejo para gente que quiera iniciarse en esto de la poesía? De cualquier tipo. Cualquier tipo de poesía y cualquier tipo de consejo. El fundamental, leer. Iba a decir que no se inicie, pero si aún así, leer mucho. Buscar mediante la lectura tu camino, los autores que van a ser tus maestros, vamos a decir, ¿no? Pero para eso hay que leer y tú, a medida que vas leyendo más, vas encontrando dónde te encuentras mejor, dónde te reconoces más. Entonces, esos autores o autoras te irán contigo durante un largo trecho, algunos toda la vida, pero yo creo que lo fundamental es leer, o sea, escribir también, pero si no se lee, eso que se decía antes de, no, yo no leo porque no quiero que me influyan y tal, no, es una tontería, eso es una ingenuidad, te tienen que influir, ya te irás despojando luego de esas influencias, pero... Sí, totalmente de acuerdo. Y ya una última pregunta, antes de que nos leas un poquito. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Bueno, ahora he publicado este libro y yo siempre llevo un cuaderno de escritor
que llamé Diario de K. Escribo cosas a las noches y tal, cosas que se me ocurren. Y eso lo hago siempre. Y la poesía, pues va más por... Con la poesía lo que hago es anotar ideas. De repente me viene tal, y si no estoy en un sitio tal, igual anoto la idea. ¿Por qué me ha interesado algo? Lo anoto. Entonces luego tengo en casa ahí un cuaderno, tal, de vez en cuando lo miro y digo, ¿esto? ¿Por qué me llamo esto tal? Y a veces de ahí empiezo a... Pero bueno, ahora mismo no estoy escribiendo poemas. El otro día empecé con uno, pero y va bien, pero dije, pues esto ya lo he dicho, ya lo he escrito y tal, y lo dejé. Igual vuelvo, pero me pasa a mí, supongo que muchos poemas me da la impresión de que ya los he escrito. Entonces, esa sensación se puede soslayar si la nueva versión, vamos a decir, está cogida desde otro lado, o si hay alguna, pero si en realidad es casi el mismo poema, nunca es el mismo, pero y ni siquiera supera al anterior, pues igual lo dejo. Pero como los míos son tan breves, luego igual tengo tal y escribo 20 en 2 semanas. Quiero decir que si estoy con ganas y con... O sea que seguramente dentro de 2 o 3 años tendré otro libro de estos, negros o no sé qué. Estaremos esperando. Sí. Pues muchísimas gracias por la conversación. Ha sido un auténtico placer, Carmelo. Ahora, si te parece bien, nos lees algunos de tus poemas, los que tú quieras, el que te apetezca. Vamos a ver, pues que es un poema. Este es un libro bastante triste, creo yo, pero estos 2 años, este año que hemos estado... A ver. Yo suelo ir a ver a mi madre, que está en una residencia, y pues como muchas personas mayores, a veces me reconoce y otras menos. Entonces, eso que es tan terrible, pues quise yo darle un giro tierno. Y mi madre se está olvidando de mi cara. Unas veces me reconoce y otras no. En estas últimas quiero pensar que le hago gracia. Este hombre se ha confundido de habitación. Bueno, quise darle una ironía, algo que en realidad no la tiene, ¿no? Pero y este otro, esos viajes. Viendo pasar las nubes puedes viajar, pero nunca sabes a dónde, porque ellas solo son un señuelo. Es el viento el que conduce y está loco. Este poema, por ejemplo, del viejo bar, todos hemos tenido algún bar que era nuestro bar, no nuestro por nuestro, sino el bar ese al que... Y a veces pasan los años, y tú igual vives ya en otra parte, pero pasas por esa calle y ves que ese bar se ha quedado olvidado ahí, ¿no? Como algo perdido, ya ha perdido el brillo, y parece que de alguna manera también algo te han quitado a ti esos años, ¿no? Al ver el bar dices, joder. Entonces, el viejo bar, qué punzada de tristeza al descubrir esta tarde el castigo de los años a ese bar que fue el tuyo. Tiene un aire de barco a la deriva por el mar del pasado, a punto de hundirse. Sentado a una mesa, un cliente
mustio sin brillo, que parece formar parte de la decoración. En la barra, como diminutos espejismos, pequeños charcos brillantes, pero nada del antiguo esplendor. Se lo llevó la vida hace tiempo a otra calle. Y es que suele ser así, porque a veces el bar este que era el tal, resulta que naufraga y el nuevo está a 2 calles más allá, ¿no? Que es donde está la juventud o tal, ¿no? A mí siempre me ha parecido algo, las cosas. Dicen que las cosas no hablan, pero el armario cruje, el cuchillo te corta, el grifo gotea y el cepillo de dientes puede hacerte sangrar. No hablemos de las llaves que se pierden, del paraguas que se olvida o de la cartera que te roban. ¿Quién nos dice que no lo deseaban desde hace tiempo en vista de nuestra forma de tratarlas? Las cosas están ahí para servirnos y son felices haciéndolo, pero también nos observan. Algunas seguirán aquí cuando no estemos y hablarán de nosotros. Ahora recuerdan aquel soneto de Borges, ¿no? Yo le di la vuelta a Borges, cualquiera no lo hace. Pues es un poco para esta especie de optimismo que estamos viviendo, para bajar un poco el pistón y para que el descalabro luego no sea tan grande. Es como un poema que es como un cantos de vida y añoranza. Estos tiempos eufóricos de proclamas y consignas acabarán también formando parte, junto a los viejos amores, las guerras y demás causas perdidas de cualquier conversación de bar. El trayecto breve suele ser siempre el mismo, de la esperanza a la melancolía. El puente. Cruzar un puente sirve para llegar al otro lado, pero mientras lo haces suceden otras cosas. Por ejemplo, el agua que pasa por debajo, por los ojos del puente, puede verse también como un inmenso llanto del río, un llanto eterno, filosófico. Quiere irse y no puede, quiere quedarse y tampoco. Y lo voy a leer de ahí 3. Que habla un poco, este poema, de cómo a medida que vamos cumpliendo años, nos vamos quedando sin pasado físico. Quiero decir, eso de que tú vas por una calle y dices, aquí solía jugar yo al billar y tal, y ya no está, ¿no? Ha desaparecido. Aquí tal, de manera que empiezas a vivir también en un mundo un tanto irreal, porque es el nuevo mundo que viene, pero tu pasado se ha quedado sin escenario, sin lugares, se va quedando como una dentadura a la que le faltan dientes, ¿no? Que dices, pues, y aquí, pues un poco desde mi ventana veo el tejado del edificio de enfrente. El invierno está siendo duro y las chimeneas trabajan a pleno rendimiento. Buscando camuflarse entre las nubes, se alejan hacia el cielo grandes penachos de humo gris. Igual que a tantas otras que forman parte de mi vida, a esta imagen tampoco le queda mucho. Es una sensación extraña y real. Me acerco a un mundo en el que mis recuerdos no van a tener dónde ocurrir. Y ahora vamos por aquí con alguna más. Ahora no me acuerdo en qué libro. Este fue un poema que tuvo cierto
Bueno, que gustó en su época. Los paraguas, los taxis. Acabo de tirarlo, 35 minutos bajo la tormenta, esperando un maldito taxi. Han podido con él, pero ¿cómo se ha portado? Esa es la diferencia. Los taxis son como ciertos amigos, nunca están cuando más los necesitas. Los paraguas, en cambio, mueren por ti. Yo salía a trabajar de madrugada y a veces hacía una tormenta, igual en enero caía y no había un taxi. No había ni llamando a tal, nada. Y ahí con el taxi, claro, al principio picaba siempre, esperabas en la parada, nada. Y así más de uno de estos murió por mí, en efecto. Se me olvida dónde están los... vamos a ver. Este sí que es primaveral, aunque hable del invierno. Vuelve a intentarlo. Esas mañanas de domingo en invierno, a primera hora, las calles recién regadas, el aire fresco, limpio, el olor a croissant de las cafeterías, la locura de los pájaros, como si la vida te dijese, mira, aquí me tienes, vuelve a intentarlo. Y ahora voy a leer, y ya acabo, dos de amor, para no cansaros, porque esto... vamos a ver. Y además porque tengo que ir al baño. A ver, El amor los domingos por la mañana. Llevábamos un rato en la cama, despiertos, cada uno absorto en su mundo. Ojalá lo consigan, dijiste. Ojalá alguien consiga algo alguna vez. Seguí la dirección que marcaban tus ojos y vi allí, a lo lejos, a punto ya de desaparecer de la ventana, una bandada de pájaros alejándose hacia un lugar mejor. Me acerqué hasta tus labios. Lo conseguirán, te dije, y nosotros también. Este poema, yo que he dicho antes que me puedo quedar en un bar tranquilamente, pues es un poco, habla un poco de eso. Una mañana de miércoles. Hace una mañana gris, opaca, triste. Estoy en un bar con un café sentado junto al cristal que da a la calle. La música, suave, lejana, indiscernible, acompaña sin pedirte nada a cambio, ni siquiera que la escuches. Cae una llovizna suave y un poco torcida que hace que algunos de los viandantes no se la tomen muy en serio y se resistan a abrir el paraguas. Aquí dentro solo estamos el camarero y yo, y ahora mismo esto es lo más cercano a un pequeño paraíso en la tierra. Me siento casi como en un compartimento de tren. Si lo fuera, yo tendría un billete hasta la última estación. Y el secreto de la vida. El secreto de la vida. Escuchas el sonido de la lluvia desde la cama de noche junto a ella. Te giras un poco y observas su perfil recortado en la penumbra, en los labios en calma, ese amago de sonrisa. Y no sabes cómo, pero sabes que no te hace falta nada más, que ahí está todo lo que necesitas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias.